Hoy nos acompaña un invitado al que admiro mucho para hablar del sujeto contemporáneo, de nosotros hoy. Una pregunta dentro de una extensa entrevista que les compartiré más adelante. Se trata de Jesús Adrián Escudero, catedrático de filosofía, experto en la obra de Martin Heidegger y gran conocedor de la Escuela Austríaca de Economía y de la empresa, o sea que pisa el suelo. Buenos días, hoy nos acompaña un invitado que me encanta, Jesús Adrián Escudero, catedrático de Filosofía Contemporánea, experto en la obra de Martin Heidegger y gran conocedor de la Escuela Austríaca de Economía. Buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Hoy al revés, estamos encantados. Recientemente has traducido al español el libro Los cuatro pilares de la comprensión económica de Peter Boettke, una obra clave que ahora te preguntaremos por ella. Y en fin, vamos a hablar de filosofía, de mercado, de libertad y también de la vida real del empresario, y lo haremos pues desde tu experiencia de alguien que ha reflexionado, que ha traducido y que vive muy de cerca el mundo empresarial. Ujú. Así que Pues empezamos. venga, adelante, dispara. Voy allá, voy allá. Pues empezamos por el libro. El libro Los cuatro pilares de la comprensión económica de Peter Boettke. Usted ha elegido esta obra para traducir, supongo que porque es uno de los exponentes más lúcidos de la escuela austríaca contemporánea, y le pregunto qué desafíos encontró al verter al español no solo los conceptos económicos, sino también la profundidad epistemológica y filosófica del texto, y qué aportaciones cree que puede ofrecer este libro pues al lector hispanohablante en tiempos de un creciente intervencionismo estatal como el que sufrimos. Ujú. Pues muchas gracias por la pregunta. Ciertamente Peter Boettke, sin duda, hoy en día es el máximo exponente de la Escuela Austriaca de Economía. Podemos decir que es casi la cuarta generación de esa escuela que se inauguró en el siglo XIX con Menger, luego seguido por Mises, Hayek, Kirchner y otros autores que algunas personas conocerán. Es un profesor muy activo en investigación y en las tareas de divulgación, desde su universidad que es la George Mason University, y desde el Mercatus Center, que siempre reúne a investigadores internacionales que intentan abordar diferentes problemas ecológicos, bélicos, antropológicos, sociológicos, políticos, siempre desde la peculiar perspectiva austriaca. Luego supongo que habrá tiempo de entrar un poco en los detalles de qué es característico de la escuela austriaca, pero uno de los principales mensajes de Peter Boettke que me hace la pena rescatar es que sigue siendo un defensor acérrimo del liberalismo económico, es decir, el respeto a los contratos, consentimiento, defensa del derecho de la propiedad privada y del mercado libre, obviamente. Luego, un aspecto muy característico de Peter Boettke es la insistencia y la importancia de tener unas instituciones férreas que garanticen el mercado libre, creo que es una de las principales preocupaciones en el siglo XX, donde el poder político cada vez coloniza más diferentes instituciones, y sin instituciones fuertes, rígidas, independientes del poder político, es difícil llevar a cabo una economía libre de mercado. Que le hagan Entonces, contrapeso, ¿no? También. Peter Broad siempre insiste, no solo es libre mercado, iniciativa privada de propiedad y propiedad, sino que además esta tiene que estar defendida, respaldada por instituciones férreas. Eso va de la mano de un rol limitado del Estado. En este sentido, Boettke se acerca un poco a algunas posturas libertarias, y en diferentes escritos y conferencias que se pueden encontrar online dice hay que de alguna manera controlar al Leviatán. El Leviatán es ese estado que, como lo dejes libre, tiene la tendencia a aumentar constantemente el poder y invadir esferas, tanto económicas, sociales como políticas. Y él, Peter Boettke, lanzó un mensaje de advertencia muy, muy, muy claro. De alguna manera, cómo podemos mantener bajo control al Leviatán. Algo que los padres fundadores de Estados Unidos ya tenían muy claro. Y otra idea básica en Peter Boettke, que luego habrá ocasión de comentarlo, es su defensa acérrima del orden espontáneo del mercado, que después ya habrá ocasión de incidir en esta idea. Sí, después hablaremos de esto, efectivamente, porque es fundamental.
Pues vamos a la segunda pregunta, sobre su experiencia ya más íntima, más vital, junto a una empresaria internacional. Es decir, vivir con una empresaria que toma decisiones diarias bajo presión, bajo incertidumbre, bajo riesgo, le sitúa a usted también en un punto privilegiado de observación, ¿no? Como filósofo. Entonces, ¿cómo ha influido esa cercanía empresarial real que usted vive cada día en su interpretación filosófica del concepto de empresario? O sea, Mises y Kirchner han estudiado mucho este concepto y también Heidegger en su comprensión del ser en el mundo, ¿no? Entonces, ¿podemos hablar del empresario como un Dasein proyectivo en el mercado o usted se resiste a hablar de esto? No, no me resisto, pero primero me gustaría un poco explicar la experiencia vital y si después fuera menester hacer algunas analogías que siempre hay que tomarlas con pinzas. Porque los filósofos corremos el riesgo de hacer analogías desde la filosofía con otros campos del saber que no son nuestra competencia. Entonces, un filósofo que hable de la economía sin saber de economía puede establecer analogías bastante peligrosas. Digamos que yo he tenido que pasar por una profunda cura de humildad, iniciarme en estudios de economía política durante 2 años, para poder hablar con cierto nivel de legitimidad y conocimiento más o menos profundo de la economía, para no caer en la arrogancia filosófica de pensar de que nosotros, poseedores de la verdad, podemos decir al resto de los mortales, incluidos los empresarios, cómo hay que llevar a cabo los negocios y cómo ser un empresario. Pero al margen de eso, yo cuando me hacen esta pregunta me gusta responder con un título de un texto precioso de Bastiat que todo el mundo debería leer, que es Lo que se ve y lo que no se ve. Entonces, claro, al convivir con una empresaria internacional y el círculo de empresarios con los que esta empresaria colabora, me ha permitido ir más allá de los prejuicios o de los tópicos que uno se encuentra en la discusión diaria sobre los empresarios, ¿no? Porque son unos explotadores que siempre se quedan con los beneficios, movidos por el egoísmo, por la avaricia, la acumulación y el consumo, que es una visión muy simplificada que en España coincide con una imagen social muy peyorativa de la imagen del o el rol del empresario. Es Entonces que creo aquí, que aquí somos anticapitalistas en España, sí. sí, pero lo que tiene que hacer un filósofo es aplicar el pensamiento crítico e ir más allá de los tópicos, intentar ver, como diría Kant, qué es la cosa misma, ¿no? De la que hablamos, que es ser empresario, cuál es la función del empresario. Entonces, más allá de las análisis de la función del empresario que uno se encuentra, sobre todo la escuela austríaca, ¿no? Pues desde los escritos de Cantillon, los escritos de Kirchner, los escritos de Mises, los de Schumpeter, que son ampliamente conocidos, yo me gusta sobre todo insistir en las cosas que no se ven. Entonces, bueno, conviviendo con una persona empresaria bajo el mismo techo y viajando y conociendo a otros empresarios, una de las primeras cosas que uno se da cuenta es que cuando hay ganancias, que no siempre las hay, curiosamente se reparten siempre. Reparto de beneficios al final del año entre los trabajadores y colaboradores, más la mordida correspondiente que se lleva el fisco, sea en España como en otros países. No vamos a entrar en discusión si es legítimo o no los impuestos, hay diferentes posturas, pero bueno, las ganancias siempre se reparten. Pero cuando la empresa incurre en pérdidas, que es algo bastante habitual, las pérdidas casi siempre o únicamente van a las espaldas del empresario, que es el que tiene que hacerse cargo de esas pérdidas, lo cual es bastante cruel. Por otro lado, en ese parto las pérdidas nunca se socializan, en cambio los beneficios siempre. Sin embargo, la gente piensa lo contrario, ¿eh? O sea, tú hablas por la calle y las personas piensan al revés. Es curiosísimo. Sí, pues las personas piensan que el empresario siempre gana, pero claro, la riqueza no existe, la riqueza se crea y cuando no se crea, pues hay pérdidas. Una cosa que no he comentado, que en Böttke es muy bonita, él piensa que la economía libre de mercado, ¿no? Basado en el derecho de la propiedad privada, en el consentimiento mutuo, en el respeto de los contratos, en los precios como mecanismo de información y una idea fundamental que todo empresario conoce a la perfección. Un filósofo de gabinete como yo no conoce, que es el mecanismo de las ganancias y de las pérdidas. Es decir, el empresario que produce un bien, un producto o vende una mercancía, ofrece un servicio, hay una regla básica que tiene que respetar si quiere que su empresa funcione.
Si hay pérdidas, es una señal inequívoca de que su producto, servicio o mercancía no es requerido por el consumidor, que es el soberano último. Si el empresario se empeña, pues irá a la bancarrota, y las pérdidas le ayudarán a disciplinarse y cambiar su modelo de negocio, revisarlo o alterarlo. Mientras que las ganancias vendrían a ser una validación temporal de que su servicio o mercancía funciona. Y esa regla funciona para todo empresario. Eso es un poco su guía o su máxima. Entonces, Perdón, y también a nivel interno. Quiero decir, si una empresa está perdiendo, a lo mejor no es porque no esté dando al exterior lo que necesita, sino porque está mal organizada o las personas de dentro no son las que deberían ser. También, ¿no? sí, eso también, evidentemente, esa idea de que para el político el mercado es algo estático, donde los recursos siempre están disponibles y se pueden distribuir de una manera, digamos, equitativa y socialmente justa, como si fuera un pastel que está a disposición y solo hay que repartirlo equitativamente, mientras que el empresario o la empresaria sabe que el mercado es algo abierto, dinámico, incierto. Las ganancias de hoy no significan ganancias futuras. Por lo tanto, tiene que estar siempre ojo a visor, revisando constantemente tanto su estructura interna, laboral, administrativa, de capitalización, de proveedores, como también las perspectivas externas, si su producto realmente es requerido. Y aquí sí, otras cosas que uno aprende es que cuando el modelo de negocio es exitoso, o el empresario le va bien, pues enseguida surgen los competidores lícitos, surge la competencia externa. Esto está clarísimo, como dice Kiesel, ¿no? El buen empresario está alerta a las oportunidades que se abren, y si ves que alguien tiene un modelo de negocio, un servicio que es altamente requerido, pues digamos que se abre una oportunidad para que otros intenten imitar, ofrecer el mismo producto o servicio mejor a menor precio. Digamos que hasta cierto punto esa parte de la competitividad del mercado es buena por la innovación, la mejora y acceso a los mismos servicios por el menor precio. Sí. Pasa que a veces lo que no se quiere ver son las competencias internas Las que traiciones, surgen. las traiciones ¿Las? externas, más bien, ¿no? Bueno, no contar en traiciones porque no tengo experiencia directa, pero lo que sí que uno observa que pues algunas personas con cierto nivel ejecutivo o que trabajan mano con el CEO o con el representante de una empresa en el extranjero, pues empieza a familiarizarse con la estructura de la empresa, empieza a tener una cartera de clientes, conoce los productos y en cierto momento cree que puede reproducir ese modelo de manera autónoma, yéndose de la empresa, intentando establecer una empresa paralela que, por lo que he visto en mi experiencia, 9 de cada 10 casos fracasa estrepitosamente. Porque no solo hay que ofrecer el mismo producto, porque ese es el producto de una cadena de decisiones previas que se toman, que son decisiones empresariales que no se pueden mimetizar. Entonces, el mismo producto lo puedes vender, pero el proceso por el cual llegas a ofrecer el mismo producto, el mismo servicio, todas esas fases previas son el que algunas personas no tienen en consideración y cuando intentan aventurarse, pues fracasan. Lo cual va en contra de la propia persona que hace la iniciativa, evidentemente de la empresa que de buena manera queda descapitalizada, ¿no? Y se produce una bajada de precios generalizada de los mismos productos y servicios. Total, como dicen los economistas, es un lose-lose en vez de ser un win-win. Veo que tiene usted ahí detrás el libro de los 4 pilares y además su libro de Heidegger. Volviendo a los 4 pilares, belleza, verdad, esperanza y compasión, ¿nos podría dar unos toques de cada uno de ellos? Sí, una de las razones por las cuales decidí traducir el libro de Böttke, más allá del interés económico, es porque es un libro que se basa sobre 4 pilares que pueden ser considerados pilares filosóficos. El primer pilar es de la verdad y la luz. Una de las principales motivaciones de la filosofía es encontrar o la búsqueda de la verdad. La verdad económica para Böttke sería simplemente la idea de que la economía comienza con el reconocimiento de la escasez de recursos y una vez reconocido esa escasez, al agente económico solo le queda una opción, que es la de realizar, como dice Thomas Sowell, trade-offs o realizar concesiones o llegar a acuerdos. Evidentemente, por el respeto a las instituciones, respeto a los derechos legítimos de propiedad,
consentimiento mutuo, respeto de los contratos firmados. Esos trade-off o concesiones se realizan siempre desde la perspectiva de los precios, que nos ofrecen un conocimiento a nuestra disposición, y como he dicho antes, se realiza bajo esa ley del mecanismo de las ganancias y de las pérdidas. Sin El embargo, segundo, disculpe, el ¿sí? índice de abundancia va a más. ¿Cómo lo explica con la escasez? No, es el que haya más abundancia significa que los recursos sigan siendo escasos. Simplemente con la tecnología, la innovación, o como diría McCloskey, con el innovismo, logramos producir más con los mismos recursos, incluso con menos recursos. O sea, en los casos de la eficiencia energética es un caso realmente fascinante. Creo que en el del crudo del petróleo se extraen casi 165 productos derivados del petróleo, algo que era altamente impensable hace 30 años. Si es una cosa que hace la industria petrolera, muy mal señalada por la Agenda 2030, ¿no? Es que no derrocha ni una gota de petróleo. Busca siempre la máxima eficiencia y el mejor uso posible de ese recurso que es realmente escaso. Entonces, eso es una idea que Peter Brodke tiene muy clara. El segundo pilar es filosófico por antonomasia, es la belleza y el asombro. Claro. Me recuerda el Zaumaizein de los griegos, ¿no? La capacidad de asombro, ¿no? Los griegos se asombraban, por ejemplo, ante la perfección del movimiento de los celeste, ¿no? Y ante esa sensación de asombro empezaron a intentar averiguar cuáles son las causas del movimiento, las causas de la naturaleza. Ahí empieza la actividad filosófica del pensar sobre la realidad ante ese asombro de la perfección del movimiento de los astros. ¿Cuál es el asombro al que nos invita a pensar Brodke? Es el asombro del orden espontáneo. Orden espontáneo del mercado. Sí, que es esa capacidad que tiene el mercado de coordinar a los individuos sin necesidad de una planificación centralizada. Peter Brodke en el libro tiene una anécdota muy divertida. Dice, yo estaba en la clase enseñándole a mis estudiantes por los sistemas estadísticos y matemáticos de la economía neoclásica, y dice, olvídense de las matemáticas y estadísticas, miren directamente a través de la ventana y asómbrense ante la capacidad innata de organización de los individuos sin la necesidad de que alguien les planifica lo que diga lo que tienen que hacer. Es una cosa. De hecho, durante el COVID creo que la mayoría de nosotros vivimos en nuestra propia carne la capacidad de autoorganización de los individuos y la capacidad de orden espontáneo que surgió de los individuos en los primeros días del COVID. El Estado básicamente se limitó a aplicar coercitivamente los confinamientos en las casas, pero no proporcionó realmente soluciones. Piensen La en Dana. que La todos Dana. pudimos comer día a día sin problema. Hubo una cadena de suministros de los diferentes supermercados que nos proporcionaron comida sin ningún tipo de problema, incluso a pesar del Estado. Sí, a pesar. A pesar. El tercer pilar, evidentemente, es el pilar de la esperanza, pilar ético, también un elemento filosófico, y es la idea, ¿no?, de que en el mercado libre, si dejamos que los individuos persigan sus propios proyectos de vida, sin intervención, sin regulación, sin planificación estatal o de un agente político, podemos recuperar de nuevo la libertad. Y la toma de decisiones depende en última instancia de los individuos. Y son decisiones que se toman de manera descentralizada. Creo que es un mensaje muy potente. Hoy, exacto, hoy es un mensaje muy necesario, efectivamente. Y el cuarto pilar, también que está muy presente y también tiene un trasfondo filosófico, es el pilar de la compasión. Peter Brodke, representante de la escuela austríaca, dice, el agente económico no es una persona que busca la satisfacción egoísta de sus propios intereses a costa de los intereses de los demás. No es un despiadado homo económicos que es capaz de enriquecerse a costa del esfuerzo de los otros. Dice, no, una economía libre de mercado, que es una economía robusta, una economía sana, lo que hace es elevar el estándar de vida de todos los individuos. Porque cuando yo intercambio,
salimos beneficiados dos. Yo, que quiero intercambiar mi producto o mercancía, y aquella persona que me lo compra. Por lo tanto, aun siguiendo mi propio interés, como dice Adam Smith, satisfago los intereses de otros. Y el producto final es que todos ganamos y los estándares de vida de todos suben en general. Cuando la economía es planificada y distribuyo pobreza y no distribuyo riqueza. Sí. Hoy leía precisamente en Cuba cómo distribuían 1 kilo de pollo al mes por persona. Claro, no hay punto de comparación. Pues precisamente la tercera pregunta me gustaría hablar de esto, del orden espontáneo y de la filosofía del no diseño, del no diseño. O sea, autores como Hayek pues defendieron el mercado como un orden espontáneo, como usted dice, que emerge sin diseño central. Entonces, usted que ha estudiado a fondo la crítica heideggeriana a la técnica y al pensamiento calculador, ¿cree que el mercado, en su forma más libre, claro, encarna un tipo de racionalidad no técnica? Yo no me gusta hablar de racionalidad económica, sino que me gusta hablar más de orden económico. La racionalidad siempre presupone que detrás de la racionalidad hay un sujeto racional capaz de medir, cuantificar, distribuir, asignar los recursos de una manera matemática, calculada estadísticamente. Yo creo que es un error. La escuela austríaca lo tiene bastante claro. Como le he dicho antes, la escuela austríaca tiene una serie de presupuestos o de ideas básicas que son tremendamente sugestivas y que nos hacen repensar un poco la economía tal como nos la venden los medios de comunicación, incluso la economía planificada o lo que se llama economía social de mercado, tal como se enseña en muchas universidades, particularmente en las humanidades, si es que se enseña economía en las humanidades, ¿no? Siempre se parte de la idea, ¿no? La típica pregunta que se le hace a los estudiantes que piensan ingenuamente todavía en la validez de la economía marxista, por ejemplo, piensan en la plusvalía, la explotación del trabajador, la alienación, que son temas interesantes por sí misma, pero cuando uno de mis estudiantes les hago la pregunta sencilla, digo, ¿cómo se determina el valor de las cosas, de las mercancías o de un bien? Yo mismo he caído durante mucho tiempo en el mismo error, reproducido de manera crítica. Todos de una manera intuitiva tendemos a pensar que el valor de las cosas está determinado por los costes de producción, que es bastante intuitivo, ¿no? Son las horas de trabajo que se han implementado, son los materiales utilizados, las infraestructuras y la maquinaria que se ha comprado, que se ha alquilado, el legítimo margen de beneficio que se puede llevar el empresario, y eso de alguna manera determina el costo de los productos y mercancías. Craso error. Las mercancías y los bienes valen lo que el consumidor esté dispuesto a pagar. Exacto. Y no es al revés. Es decir, son No las quebraría ninguna preferencias y empresa, de evaluaciones hecho. subjetivas las que determinan los precios y no viceversa. Claro, claro. No quebraría ninguna Pero, empresa si haces esa suma. sí. Yo siempre les pongo el ejemplo, citando aquí este libro de atrás, esta guía de lectura de 2 volúmenes, me llevó pues, la friolera de 18 meses escribirlo, sin contar los años de lectura previa, de preparación previa, de conocimiento de la obra. Yo a mis estudiantes siempre les hago la misma broma. Ustedes que son buenos marxistas y son nobles y no quieren explotar mi trabajo intelectual, ¿ustedes están dispuestos a pagarme las horas invertidas y el coste de producción del libro? Y todos me miran, dicen, ¿qué quiere decir usted con esto? Pues claro, son 18 meses por 8 horas al día, multiplicado por 5 días a la semana, por 18 meses. Imagínese el coste del libro, el coste en horas de trabajo, sin contar los costes de edición, los costes de maquetación, los costes de distribución de la editorial. Entonces todos me miran pasmados y dicen, no, yo no, aunque quisiera no podría pagárselo. Digo, y aunque pudieran pagarme, no me lo pagarían. ¿Estarían ustedes dispuestos a pagarlo? Pues la mayoría dice que no, porque tiene otras preferencias. Entonces, como ustedes ven, los productos el precio está determinado por la evaluación subjetiva de cada uno, por lo que estamos dispuestos a pagar. Eso es una idea fundamental de la escuela austriaca que te hace pensar la economía de otra manera. Otro que el mercado es un proceso de descubrimiento empresarial. El mercado no se puede teledirigir y planificar. Hay un libro muy bonito que es El sistema socialista de Kornay, que recomiendo a muchos lectores, que describe los fracasos de la planificación que llevan a situaciones realmente kafkianas.
siendo él un planificador central. Sí, Porque bueno, lo ha pasa que vivido en persona. sí, es un libro que escribió después de su experiencia planificadora, ¿no? Un Mm, libro realmente muy terapéutico que merece la pena leer. Otra idea muy importante de la escuela austriaca, que me encanta, claro, es la función comunicativa de los precios. Es decir, son los precios los que te indican dónde invertir y dónde no invertir. Y, como os he dicho, la asunción del mecanismo de pérdidas y de ganancias. Y con esto iríamos ya un poco a lo que es el orden espontáneo. Hayek, como usted ha dicho, utiliza una frase. Es decir, la economía de mercado es ciertamente resultado de la acción humana, pero no del diseño humano, de la planificación humana, de la voluntad benévola en muchos casos del planificador. Es decir, que Hayek lo tiene claro, no es una cuestión moral, sino que es una cuestión epistemológica. Es decir, el planificador no puede tomar las decisiones acertadas de cómo organizar la economía, no porque sea bueno o malo, incluso siendo angelical, sí. no podría hacerlo porque no tiene a disposición toda la información necesaria, que es una información, como dice Hayek, descentralizada, localizada, dispersa entre millones de individuos que nunca se han visto y que nunca se verán. Yo aquí les recomiendo a los que vayan a escuchar después pues, esta entrevista que se lean un texto precioso que está online, que es un texto muy conocido de Leonard Read, Yo el lápiz, prologado, por cierto, por Milton Friedman, que te explica perfectamente qué es orden espontáneo. Creo que es un libro que abrirá los ojos a muchos incrédulos. Sí, es una preciosidad el libro y pequeñín, o sea, en muy pocas palabras te lo explica. Y de hecho los estudiantes, amigos y familiares, sin decirles lo de Leonard Read, cuando les preguntas cómo organizan su propia economía doméstica, son tremendamente austriacos, sin saberlos. Sin saberlo. Es la Claro. mejor manera. Y esto, como dicen los filósofos, cuando empiezan a explicarlo se dan cuenta de las contradicciones performativas en las que caen ellos mismos. Asumen el paradigma del neoclásico del mercado, ¿no? Pero luego en su día a día son tremendamente austriacos sin saberlo. Entonces es la mejor forma de convencerlos. Entonces, ¿qué pasa cuando un político te impone un precio? Por ejemplo, ahora el precio mínimo salarial, eso es un precio importantísimo en el mercado, que te lo impone por la ministra de Trabajo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Pues bueno, pues el fracaso es evidente a medio y largo plazo. Así que el establecimiento de los precios fijos no funciona ni en el mercado laboral ni funciona en el mercado inmobiliario, como nos hemos dado cuenta una y otra vez. La fijación de precios no sirve, por muy buena que sea la voluntad política que se esconde detrás, pero la ley del mercado no funciona por cuestiones morales, funciona por la ley de la oferta y la demanda. Entonces tú no puedes imponer precios si no resuelves el problema de la demanda o de la oferta, que es un tema en el que los gobiernos de turno, sobre todo el español, no quiere entrar. No Si deja a la gente en paz, claro. si tú liberalizas suelo para la construcción y aumentas la oferta, probablemente los precios bajen. Pero claro, si dejas que el mercado actúe libremente y actúe como correctivo, le quitas precisamente la autoridad al poder que tiene el político para decidirlo. Para decidir toda tu vida. ¿Y Si qué? yo les digo, lo que dice Peter Böttke, quitémosle la varita mágica a los políticos para hacer lo que quieran con nosotros y recuperamos nosotros la libertad de decisiones y la toma de decisiones, que somos mucho más inteligentes y sabemos lo que nos conviene como individuos. Exacto. ¿Qué libros recomendaría? Sencillos, no un libro pues para expertos, sino sencillos para las personas que nos estén escuchando y que quieran sacar esto adelante. Mira, un libro que es un clásico es un periodista que, por cierto, facilitó que Mises llegara a Estados Unidos, que es el libro de Henry Hazlitt, Economía en una lección. Yo creo que es un clásico que, a pesar del tiempo, sigue manteniendo plena vigencia. Trata el tema de la planificación, el tema de la fijación de sueldos, los salarios mínimos, la importancia de los mercados internacionales abiertos, el libre comercio, con ejemplos que se pueden poner hoy al día y actualizar sin ningún problema. Yo creo que es el clásico de los clásicos, para no hablar de personas presentes. No, y de personas presentes, este de siempre pagan los pobres tiene ciertas similitudes, ¿no?
Sí, este es de mi buen compañero y exprofesor Juan Sebastián Landoni, que por cierto también ha co-traducido conmigo el texto de Böttke, que es siempre muy agradable trabajar con Landoni, firme creyente de los procesos de mercado. Y él lo dice claro, dice, la medida de fijación de precios, ¿qué significa? Que al final pagan los pobres. Pues Claro, este si libro yo es fijo los bueno también. precios, baja la oferta, suben los alquileres. ¿Quién tiene peor poder adquisitivo? El pobre que no puede pagarse el piso. Es el que acaba pagando al final. No puede fiar. Si pongo aranceles en una economía proteccionista, ¿quién acaba pagando? El pobre, que tiene que pagar más por el mismo producto del que pagaría en un libre comercio. Entonces ahí Landoni, con mucha agudeza y con mucha ironía, siempre insiste que al final todas estas políticas de distribución y de justicia social que suenan muy bien sobre el papel acaban teniendo consecuencias para el pobre. Porque el rico siempre tiene posibilidades de salirse o evadirse o irse a otro sitio. O crear riqueza en otro sitio, no llevársela, crearla. Claro, Porque el rico no se lleva la riqueza, el rico la crea. la que- sí. Y pagan los pobres. Bueno, profesor, tenemos que seguir hablando para la ¿De acuerdo? próxima vez del tiempo. Muy bien, ¿Te encantado. parece? De acuerdo. Pues nada, hasta la próxima entonces, que Pues la vaya bien. muchísimas gracias. Vale, Hasta pronto. pues un placer. Hasta pronto.